Creencia inquebrantable por Sandro Rodríguez. El desierto es un lugar caliente, árido y solitario. Quien camina por el desierto tiene sed y no encuentra agua, tiene hambre y no encuentra comida, tiene calor y no encuentra sombra. En el desierto aparecen espejismos que hacen que uno crea que va a saciar la sed y el hambre. Pero estos espejismos no son más que meras ilusiones. Atravesar un desierto es peligroso, habrá vientos fuertes que te intentan derribar, habrá muchos riesgos, a pesar de que está completamente deshabitado. Y por la noche, cuando la temperatura cae por debajo de cero, el sufrimiento parece interminable. No hay descanso ni paz, pues los peligros se multiplican con la repentina aparición de seres que se esconden durante el día. Tal vez ya hayas encontrado a tu desierto. Y creo que todos nos encontramos varios desiertos a lo largo de nuestras vidas. Este encuentro es recurrente e inesperado. Nos deja vulnerables y nos hace cuestionar por qué estamos en esta situación. Las dificultades parecen no tener fin. Percibimos que no somos autosuficientes y necesitamos a Dios y a nuestros hermanos. Es el desierto que sentimos, el dolor de piel y donde probamos nuestra fe. Probablemente también es en el momento en que lo atravesamos que pasamos a tener más compasión y sentimos cómo es doloroso enfrentar ciertos obstáculos. Pasar por el desierto es agotador, difícil, una batalla que se lleva a cabo dentro de nosotros mismos. Esta batalla exige que tengamos confianza, que desenmascaremos los espejismos para que podamos contemplar los milagros y el instante de la victoria. Muchas veces es en el desierto que el corazón se seca y muere. El libro sagrado dice que 600,000 hombres salieron de Egipto, pero solo 2 llegaron a la tierra prometida. En el desierto, donde el 99% de estos hombres fracasó, Jesús venció. Pero cuando se nos prueba, cuando la fe escapa de nuestras manos y es difícil caminar, no podemos ver ninguna señal de bendición. Era así que me sentía aquella noche. Sabía que había soñado con algo nuevo y profundo, y como Moisés quería llevar mi rebaño al otro lado del desierto. No estaba contento con la vida que llevaba y sabía que podía hacer algo más. Deseaba algo mejor. Sabía que no tendría éxito sin pagar un precio, pero estar dispuesto a atravesar el desierto era ponerme en riesgo, porque yo no sabía qué había del otro lado. Solo sabía cuándo llegara, y si vaciara lo coraje y me abandonara, no cumpliría mi misión. La responsabilidad había golpeado a mi puerta. No podía simplemente dejar el rebaño y abandonar todo. Dios había puesto un deseo en mi corazón para mostrarme que había algo más en la vida, pero yo no podía verlo, no aquella noche. En 2008 inicié la travesía que me reclamaba mi desierto, completamente vulnerable. No sabía cómo conducir mi rebaño. Había reunido a mis 40 líderes de ventas y les había dicho que comenzaríamos un nuevo modelo de ventas que cambiaría la historia de la empresa. Haríamos que estuviera donde merecía estar. Estaba todo listo. Habíamos creado un mecanismo que, bajo mi punto de vista, posibilitaría que nuestros sueños se realizaran. Fue entonces que el primer mes tuvimos una caída del 90% de la facturación. Era el año de la crisis internacional y nuestra empresa era sólida, con 20 años de existencia. Era próspera, por lo menos hasta ese día. De a poco perdimos lo que habíamos conquistado a lo largo de los años. Mi madre vendió su casa, vendimos el terreno, el edificio, todo lo que teníamos. La gente que ganaba 3,000 reales de comisión por ventas ya no ganaba casi nada. En aquel momento, lejos del oasis que ya habíamos habitado, nuestra fuente comenzó a secarse y sentimos que el suelo no era más fértil. Se hacía difícil seguir caminando. Yo sentía que había destruido todo lo que mis padres habían conquistado con sangre y sudor. Oí decir que había quebrado el negocio de la familia. En mi corazón sentía que había enterrado todo lo que teníamos. Cuando puse los pies en aquel desierto, dispuesto a atravesarlo, entendí que había llegado el momento de mi gran prueba. Durante el día transpiraba y sufría. Caminaba por ahí completamente perdido. Durante las noches oscuras me sentía desprotegido y discutía con Dios.
¿Por qué? Bueno, no sabía si quería probarme, pero me preguntaba por qué me había puesto deseos en el corazón, por qué me había hecho creer que la vida era más si yo no podía atravesar ese desierto. No sabía cuánto tiempo tendría que caminar, cuántos peligros tendría que enfrentar y quién estaría a mi lado durante el viaje. Antes de eso pensaba que ya estaba listo para volar sin turbulencias y navegar sin tormentas. La vida ya me había probado de diferentes maneras. Sería el miedo de no poder atravesar ese desierto. En la duda mis lágrimas abandonan el suelo de mi corazón y le imploraban a Dios que me diera fuerzas. La empresa estaba cada vez peor. Fui al banco, le pedí dinero a mi gerente y me lo negó. Nada funcionaba. Y con cada puerta que se me cerraba cuestionaba más a Dios. ¿Cómo me podía pasar esto? Pero yo en el fondo seguía creyendo, incluso sin poder ver ninguna posibilidad de superar aquel escenario. Conversaba con los gerentes y les decía cuánto los necesitaba. Vamos a construir una gran empresa. Era lo que repetía sin cesar. Sin embargo, el desafío propuesto era aún mayor. Cuando pedí que se redujera el salario de los gerentes a la mitad para que pudiéramos atravesar este periodo de escasez, de los 7 gerentes, 6 me dijeron que sí, y yo estuve 18 meses sin cobrar un solo centavo. Pasé noches sin dormir. Cuando llegamos a 2011, reunidos en el apartamento de mi madre, contabilizamos una deuda 6 veces mayor que la facturación y recibimos el siguiente diagnóstico del director de la empresa. La empresa consigue llegar a marzo de 2012, después iremos a la quiebra, no hay nada que podamos hacer. Cada día que pasaba sentía que las cosas empeoraban, el hambre y la sed parecían ganar nuevas proporciones dentro de mí. Algo decía que ya habría una salida, pero aún no podía verla. ¿Cómo confiar en él que no podía ver ni tocar? Al mismo tiempo no podía darme cuenta de que algo increíble estaba ocurriendo. Negociaba con el banco y con los proveedores, y el día de pagarle el sueldo a los 40 empleados, milagrosamente el dinero aparecía en la cuenta, exactamente la cantidad necesaria, ni un centavo más ni un centavo menos. Pero no habíamos atravesado todo aquello para morir tirados en la arena sin fe ni esperanza. Estábamos seguros de que podíamos cambiar las cosas y ver que Él solo puede nacer de otra manera. La empresa con que soñamos tenía que volverse realidad. Tal vez tú ya hayas enfrentado un gran dolor y también hayas vivido el milagro de superarlo. Si no te sucedió, te cuento algo. Antes de bendecirte, Dios siempre te pondrá a prueba, y es en este momento en el que pensamos rendirnos. Durante este periodo turbulento, cuando llegaba el fin de semana, lloraba. Los más cercanos dudaban y yo le decía a Dios: Señor, no tengo más fuerzas, pero sabía que tener fe no significa no tener miedo. La fe es tener una actitud clara, incluso con miedo. Cuando pasé por el peor fin de año de mi vida, viendo cómo todo lo que había sido construido por mi familia se escapaba de mis manos, tuve una idea. Llamé a todos los líderes y le conté una idea. Jennington, un chico que había sido camarero y formaba parte del equipo, me dijo: Oye, no veo lo que ves, pero puedes pedirme lo que quieras que lo haré. Voy a confiar en lo que tú has visto. Aquel día llegué a casa, miré hacia atrás y vi todo el camino que había recorrido. Lo vi aunque hubiera tropezado. Entendí cómo era bueno poder sentir nostalgia, pero haber tomado la decisión de seguirlo. Vi que era necesario haber recorrido ese camino, mirando hacia arriba, agradeciendo por aún tener fe, a pesar de no ver dónde podía llegar. Recordé cada paso de mi viaje y escribí una meta en un papel. Aquella meta no parecía ser un espejismo.